A continuación, la presentación relacionada con actividades flexibles dirigidas a estudiantes con acceso total a Internet, es decir, que cuentan con dispositivos, con conectividad, con otras herramientas que les permitirán desarrollar las actividades que aquí se plantean. Está dirigida para estudiantes de grado sexto, para los cursos 6.3 y 6.6. El tema que se va a desarrollar es la célula, es un repaso, temáticas que ya se han visto en clase. Recuerde que les habla el licenciado Ben Ángel Duarte. Quiero socializar algunas generalidades y recomendaciones en cuanto al trabajo que se va a presentar a las actividades que se van a desarrollar. Primero que todo, cada diapositiva cuenta con una descripción de audio, como la que están escuchando. Entonces es muy importante prestar atención a estos audios, ya que allí se amplía la información y se describen las diferentes actividades que se van a desarrollar. Por otro lado, las diapositivas cuentan con 3 elementos. Cada diapositiva cuenta con 3 elementos. Una parte inicial de exploración, seguido de una parte de estructuración y finalmente una parte de transferencia y evaluación. En esto de exploración se abordan temáticas generales, de pronto se hace un repaso de cosas que se han visto, temas previamente tratados. Después va la parte de estructuración, que digamos que es la parte fuerte del componente de cada diapositiva, porque allí se amplían los conceptos. Y finalmente, pues están las actividades que se proponen en cuanto a la transferencia y evaluación. Hay que tener en cuenta que algunas diapositivas cuentan con links de videos y actividades que sirven como refuerzo a los temas tratados. ¿Listo? Hay que seguir estos enlaces y cada uno de estos enlaces pues nos llevará a páginas para desarrollar actividades o a videos que lo que buscan es reforzar los temas que se están tratando en cada diapositiva. Es importante que al desarrollar las actividades interactivas, tomar pantallazos como evidencia. Eso es lo que realmente demuestra que usted desarrolló la actividad. Entonces, en los links que lo mandan a las páginas, en esas páginas que desarrollan las actividades, tomar pantallazo. ¿Listo? Como le digo, esa es la evidencia de su trabajo. Por otro lado, cuando sean actividades descritas de exploración, de transferencia y evaluación, podrán ser desarrolladas en diferentes archivos digitales, qué sé yo, Word, Excel, PowerPoint, ¿listo? El programa que usted escoja, si quiere de pronto descargar un programa para realizar los dibujos, también lo puede hacer perfecto, porque de esto se trata, digamos, estas actividades, de implementar diferentes estrategias que le permitan igual desarrollar las actividades. Entonces, en cualquier archivo puede ser. Ya por otro lado, pues hay actividades, si ya no lo desea hacer de manera digital, pues lo puede hacer de manera, digamos, escrita en físico y pues lo puede desarrollar en hojas blancas. Es importante que si usted desarrolló las actividades en hojas blancas, descargue una aplicación en su celular que se llama Cam Scanner. Con esta aplicación usted puede escanear esas páginas y la información. Por un lado, queda muy nítida y además los archivos no quedan tan pesados, digamos que ocupan muy poco espacio, entonces son muy fáciles de enviar y recibir. Entonces, importante el consejo ahí, aplicación Cam Scanner, que es la que vamos a trabajar, tener en cuenta. Bueno, independientemente de cómo usted desarrolle las actividades, estas deben ser enviadas en los plazos establecidos a mi correo eangelduarte@gmail.com. ¿Listo? No después. ¿Listo? Porque ya si llega después, pues me va, digamos que, a complicar un poco más el tema de la calificación y pues ya tal vez ni se lo reciba. Entonces, muy importante ser muy puntuales en la entrega de estos trabajos. Ahí está el correo, téngalo presente. Los archivos deben ser enviados de la siguiente manera, bien. Entonces, primero va el curso 6.3 o 6.6, independientemente cuál sea. Después va el nombre completo del estudiante, seguido de la actividad que se va a desarrollar, el nombre de la actividad a desarrollar. Acá pongo un ejemplo. De 6.3, la estudiante Pérez Rodríguez Juanita desarrolla la actividad de la célula. Es el nombre del archivo. Así, ese nombre es el que, de ese archivo es el que me va a enviar por correo. Eso me facilita, uno, clasificar esos trabajos por curso y dos, pues, identificar el estudiante que entrega y aquellos que no cumplen con la entrega. Entrar en materia, por decirlo así, vamos a empezar a desarrollar la temática. Entonces, como les decía, esto es un repaso porque estas temáticas ya se venían trabajando en clase presencial en el colegio. Entonces, es la célula. Las actividades de exploración que se plantean son dos. Primero, vaya al link que está ahí, este link,
diríjase allí y vea el video ¿Qué es la vida? Es un video que, digamos, describe de unas maneras bastante amplias cómo qué es lo que se entiende o qué se concibe como vida. ¿Listo? Va más allá de la biología, ¿no? Trata también temas filosóficos y demás. Por otro lado, la siguiente tema o actividad más bien de exploración es que vaya, busque y defina los siguientes conceptos para que los tenga claros antes de iniciar a desarrollar las actividades que se plantean aquí. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la biología? ¿Qué es un organismo? Un organulo y un órgano. Son temas que es importante tenerlos claros, como les digo, antes de continuar. Bueno, parte de estructuración, como les decía en la presentación, en las generalidades, es muy, muy importante prestar atención aquí a estas explicaciones que voy a dar a continuación. Primero, la definición de una célula. ¿Qué es una célula? Una célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Es decir, que es la parte más pequeña que lo conforma y además que conserva las capacidades para realizar las funciones vitales básicas. Funciones vitales tales como nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Listo? Entonces, esa célula, esa estructura, esa unidad, a pesar de ser muy pequeña, tiene la capacidad de realizar todas esas funciones, intercambiar materia con el entorno, materia y energía, ¿no? Entonces, pues es muy, muy importante tener esta definición clara. Seguimos. Organismos unicelulares. ¿Qué es un organismo unicelular? Son aquellos organismos que están formados por una sola célula. Es decir, su estructura, su componente es una sola célula. Y a pesar de que sean una sola célula, tienen la capacidad de realizar todas y más funciones, todas las funciones de los seres vivos. Se reproducen, consumen materia y energía, la intercambian con el entorno, ¿cierto? Digamos que algunos organismos unicelulares son capaces de realizar fotosíntesis, otros son organismos consumidores, o sea, heterótrofos. Entonces hay una amplia gama de organismos unicelulares. Lo importante que hay que tener claro acá es que son organismos formados por una sola célula. Dentro de los organismos unicelulares encontramos a las algas, organismos unicelulares del agua. Aquí también encontramos a algunos tipos de hongos como las levaduras, son organismos unicelulares. También están los protozoos, son digamos unas formas previas a los animales, son unas células bastante primitivas, bastante complejas también, a pesar de ser primitivas son muy complejas y como les decía, digamos que son los que dan inicio a ese desarrollo de la vida animal. Y pues también encontramos las bacterias, son organismos unicelulares procariotas, después abordaremos y ampliaremos en el concepto de procariota. Organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares son todos aquellos conformados por varias células. Su estructura, su composición corporal está dada por varias células, múltiples, muchas. Pueden ser miles, incluso miles de millones de células. No solo están conformados, sino que las células están agrupadas y especializadas a cumplir diferentes tipos de funciones. Un ejemplo, en una planta, que es un organismo pluricelular, en un árbol, encontramos diferentes tipos de células. Las células de la raíz encargadas de absorber los nutrientes y el agua, las células del tronco, digamos que la parte vascular, encargadas de transportar esos nutrientes y el agua, las células de las hojas, encargadas de realizar la fotosíntesis, ¿cierto? Las células de los pétalos de las flores, encargadas de almacenar unos pigmentos para darles color a las flores, ¿cierto? Las células de los frutos encargadas de almacenar sustancias nutritivas. Entonces, como vemos, en una planta hay muchísimas células y cada grupo de esas células no solo tiene una forma diferente, sino también una función diferente, se especializan en cumplir diferentes tipos de funciones. Esos son los organismos pluricelulares. ¿Listo? Dentro de los organismos pluricelulares encontramos diferentes reinos, como el reino vegetal y el reino animal. Recordemos que el reino fungi, hay una parte de estos hongos son pluricelulares, pero hay otro pequeño grupo que son organismos unicelulares, los que se clasifican como levaduras. Aquí pues propongo un video para verlo, digamos que busca ampliar esta información que acabo de escribir,
Importante tenerla muy, muy clara y aquí planteo las actividades a desarrollar. Primero, dibuje un organismo pluricelular, señale sus partes y utilice colores. Recuerde, aquí puede dibujar una planta, un animal, un hongo, porque son algunos ejemplos de organismos pluricelulares, son organismos formados por diferentes tipos de células y cada grupo de células, como les decía, cumple una función diferente. En la segunda actividad, dibuje un organismo unicelular, aquellos que están formados por una sola célula. Igual, señale sus partes y utilice colores. ¿Listo? Organismos unicelulares, acá puede dibujar una bacteria, puede dibujar un protozoo, ¿sí? Puede dibujar un hongo, pero de los que son como levaduras, puede dibujar un alga. La tercera actividad, ingrese al siguiente link y desarrolle, digamos que unas actividades que se plantean aquí en cuanto a la célula. ¿Listo? Entonces, las dos primeras actividades que son los dibujos, bueno, contando con las actividades de exploración, de la definición de los conceptos, el dibujo de los organismos unicelulares y pluricelulares, pues como les decía, lo puede hacer en una hoja en blanco, escanea y envía. Y ya esta actividad que propongo aquí, el link, usted toma pantallazo una vez haya desarrollado la actividad, toma el pantallazo y también lo adjunta. ¿Listo? Para pues al finalizar toda la presentación y todas las actividades que se propongan, enviarlos en un solo archivo, como anteriormente decía que iba a nombrar. Vamos a la parte de exploración. Aquí vamos a abordar otros temas, de pronto un poco más ahondar en la célula, en la clasificación de esas células y los tipos de células. ¿Listo? Entonces es importante inicialmente ver este video que propongo, se llama Reinos de la Vida. Es como una mirada general de cuáles son los reinos de la vida para tenerlo claro, porque aquí digamos que se tratan un poco estos temas de los reinos de la vida. Nombre los 5 reinos de la vida, pasado con el video, puede responder esta pregunta, está muy sencilla. Y finalmente diga o defina qué es una bacteria. Busque una definición de qué es una bacteria y ahí responde, entonces ahí para tener claridad de estos conceptos. Vamos aquí entonces a la parte de estructuración. Primero, pues entonces está la definición de la célula procariota. Esos son todos los organismos que son unicelulares procariotas, se caracterizan porque no poseen un núcleo verdadero, es decir, su ADN, su material genético, no se encuentra limitado por el resto del citoplasma por una membrana, sino que el material genético, el ADN, se encuentra disperso por toda la célula. Esa es una característica fundamental de la célula procariota. Carecen de núcleo, no tienen núcleo, por lo tanto el material genético se encuentra disperso. Otra característica importante de la célula procariota es que no posee organelos membranosos, es decir, no posee cloroplastos, no posee mitocondrias, no posee unas estructuras muy complejas que digamos, son células bastante básicas, bastante primitivas también. Entonces, estas células procariotas, según los estudios evolutivos, se ha determinado que fueron las que dieron origen a la vida. Entonces, los primeros seres vivos, las primeras células vivas, eran de una característica procariota. Células formadas obviamente sí por una membrana, por un citoplasma y ya, ¿cierto? No tiene tantas estructuras muy complejas que digamos, entonces por lo tanto son bastante sencillas estas células procariotas, los organismos más antiguos. Dentro de las células procariotas, aquí encontramos un reino muy importante de la vida que es el reino Monera. El reino Monera, como ya lo saben por los videos que vieron, está conformado por las bacterias. ¿Listo? Entonces las bacterias son todas tienen sus células procariotas y son organismos que no poseen núcleo ni organelos. ¿Listo? Entonces tener pendiente ahí. Célula eucariota. La célula eucariota posee un núcleo verdadero. Tiene su material genético limitado del resto del citoplasma por una membrana, es decir, tiene un núcleo. Ese núcleo tiene toda una estructura. Ese núcleo, como les decía, tiene una membrana, tiene algunos poros, porque pues también está intercambiando información con el citoplasma, especialmente ARN. ¿Listo? En la célula eucariota también encontramos organelos, como la mitocondria, los cloroplastos, las vacuolas,
¿sí? Diferentes tipos de organelos que le permiten a la célula eucariota cumplir funciones mucho más complejas, ¿sí? Funciones que van más allá de simplemente el crecimiento y la reproducción, también tiene que ver con síntesis de diferentes tipos de sustancias. Entonces, esta célula eucariota, pues, digamos que comparada con la célula procariota, es mucho más compleja. Otra característica, otra diferencia que podemos citar entre la célula procariota y la célula eucariota es su tamaño. Por lo general, las bacterias o las células procariotas son mucho más pequeñas a las células eucariotas. Entonces, las células eucariotas tienen un mayor tamaño, sin querer decir que sean grandes. Recuerden que la mayoría, o por no decir que todas las células, son microscópicas. Entonces no se pueden ver. Pero la eucariota comparada con la procariota es un poco más grande, de manera general. ¿Listo? Dentro de las células eucariotas encontramos dos tipos de células. Encontramos por un lado la célula animal y por otro lado la célula vegetal. Características de cada una, ¿sí? O lo que las diferencia. Primero, la célula animal no tiene pared celular, ¿sí? La célula vegetal sí tiene una pared celular. Entonces, esta pared celular le va a ayudar a la planta a tener rigidez, a darle estructura. Esta pared vegetal está formada generalmente por celulosa, por lignina, por otras sustancias que le dan dureza, firmeza, estabilidad. ¿Listo? Recordemos que las plantas carecen de sistema esquelético, por lo tanto, su soporte y su estabilidad está dados por la unión de las paredes vegetales de cada célula, la pared celular de cada célula, y eso es lo que le da soporte. ¿Listo? Mientras que la célula animal no lo tiene. La célula animal simplemente tiene la membrana ya, o sea, la célula vegetal tiene membrana y además pared celular, mientras que la célula animal no tiene esa pared vegetal. Por lo tanto, son células mucho más flexibles, no son tan rígidas y tienen otras características que están relacionadas con la movilidad y el desplazamiento. Recordemos que las plantas no presentan desplazamiento, locomoción como tal, mientras que los animales sí. Entonces la diferencia entre esas dos células está también por el movimiento que presenta. Mientras que las plantas son fijas y estáticas, tienen pared vegetal, pared celular sus células. Los animales son un poco más móviles, tienen locomoción, sus células no tienen pared vegetal, por lo tanto permiten la movilidad y son más flexibles. ¿Listo? Entonces aquí retomemos. Dos tipos de células de manera general. La célula procariota y la célula eucariota. Y dentro de la célula eucariota encontramos dos tipos de células, la animal y la vegetal. La animal con sus características conforma el reino animal, el reino protista, mientras que la célula vegetal son las que conforman el reino fungi y el reino vegetal. Aquí ya estamos abordando los 5 reinos de la vida. Recuerden, la célula procariota o las células procariotas son las que conforman el reino monera, el reino de las bacterias. En la célula animal hay dos reinos, el reino protista y el reino animal. Y ya en la célula vegetal, ¿sí? Son células características de otros dos tipos de reinos, los organismos del reino vegetal y del reino fungi. Ellos tienen pared, qué penas, célula vegetal. Ya con la explicación previa, pues vamos a las actividades de transferencia de evaluación. En la primera actividad, pues elabore un mapa conceptual sobre los diferentes tipos de células, pues se basa aquí en la información que le acabo de escribir anteriormente. Puede volver a poner en el audio, puede, pues, digamos, consultar en internet la información. Lo importante es que elabore usted ese mapa conceptual, que sea un mapa conceptual construido por conceptos y conectores. ¿Listo? No acepto que haga una actividad que presente como mapa conceptual y sea simplemente un poco de información encerrado en un cuadro. Eso no es un mapa conceptual. Un mapa conceptual está construido por conceptos y por conectores. Los conceptos no son más de 2, 3 palabras, van encerradas, y los conectores son palabras que no van encerradas y le dan coherencia y sentido a esos conceptos que usted planteó. Esto es muy importante, desarrollar bien esta actividad. En la segunda actividad, elabore un cuadro comparativo entre la célula procariota y la célula eucariota.
Yo ya describí algunas diferencias del núcleo, los organelos, del tamaño, ¿cierto? De los reinos. Obviamente, pues usted busca información y complementa y elabora ese cuadro comparativo. Bien sea el mapa conceptual y el cuadro comparativo, usted quiere desarrollarlos en Word, magnífico. Si los quiere desarrollar en una hoja, no se le olvide utilizar la aplicación CamScanner, escanear esta información y hacerla llegar al correo que socialicé previamente. Vamos a tratar de abordar algunos temas relacionados con la estructura celular, con la parte de órganos, organulos que conforman la célula. ¿Listo? Entonces, inicialmente en la actividad de exploración propongo pues que defina o más bien establezca la diferencia que hay entre un organulo, un órgano y un organismo. Si bien son términos muy parecidos, tienen una raíz similar, son cosas diferentes, ¿sí? Tienen que ver obviamente con biología, pero pues hacen referencia a diferentes tipos de conceptos, digámoslo así, diferentes tipos de partes de un ser vivo. Entonces, antes de iniciar, pues tenga claridad y defina estos tres conceptos, diferencialos. Vamos entonces a la parte de estructuración. Primero, los organismos celulares, ¿sí? Los organulos, también digamos la palabra organulo, a veces uno la encuentra como organelo, no hay problema, significan igual, organulo o organelo, digamos son las partes de la célula, las partes internas. ¿Cuáles son las más importantes? Empecemos por el núcleo. El núcleo, digamos que es como la parte central de la célula, como les comentaba anteriormente, está limitado por una membrana, ¿sí? Esa membrana tiene poros, la cual permite la entrada y salida del ARN mensajero. Entonces, esas estructuras que se encargan de sacar la información genética. Recuerden que en el núcleo hay una estructura que se llama el ADN y ese ADN es bastante compleja, es bastante complejo, es grande, no puede estar entrando y saliendo, pero su información sí lo hace a través del ARN mensajero. Entonces, parte central de la célula núcleo, limitada por una membrana. En las células procariotas, recordemos que no tienen núcleo. Su ADN o su material genético se encuentra disperso por toda la célula. Digamos que tiene una zona llamada nucleoide, pero pues esta zona no está ni limitada ni diferenciada del resto del citoplasma. Entonces no tienen núcleo como tal, no tienen. Otra parte, otra estructura importante de la célula es la membrana celular. La membrana celular o membrana plasmática también le llaman. Membrana citoplasmática. Es muy importante porque es la que se encarga de contener y delimitar la célula. ¿Sí? Como yo les comentaba en clase, recuerdo que esto lo alcanzamos a ver, está conformada por una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica permite, o digamos que es semipermeable más bien, es el término apropiado, semipermeable, porque permite el paso de cierto tipo de sustancias, es muy selectiva. Hay algunos tipos de sustancias que sí dejan entrar y otras que no dejan entrar. Entonces la membrana celular se convierte como en una especie de barrera y de control acerca de las sustancias que entran y salen de la célula. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Tenemos también la mitocondria. La mitocondria es un organelo celular que se encarga de aportar energía necesaria para las funciones celulares. La mitocondria está conformada por unas membranas internas, las cuales allí se lleva a cabo el ciclo de Krebs, ciclo muy importante, un ciclo bioquímico en el cual se encarga de transformar el oxígeno que respiramos, los nutrientes que consumimos a través de la glucosa y se transforma pues, en la energía necesaria para sobrevivir, para desarrollar las actividades, se transforma en agua que el cuerpo utiliza para diferentes funciones y también se transforma en un desecho, en un producto de desecho que es el dióxido de carbono. Este último sí es eliminado por el organismo a través de la respiración. Entonces, tengamos cuenta que hay tres elementos que se forman en el ciclo de Krebs, que sea en la célula, en la mitocondria. Entonces, tenemos que se forma dióxido de carbono, se elimina a través de la respiración, se forma agua y se obtiene energía.
¿A través de qué? A través del ciclo de Krebs, y recuerden que los reactivos que se tuvieron en cuenta fue el oxígeno y la glucosa que consumimos. Entonces es importante la mitocondria porque es la que se encarga de aportar esa energía a las células. Los ribosomas. Los ribosomas como tal no son un organelo. Son las partes de un organelo que se llama retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Pero pues quiero más bien ahondar en la parte de los ribosomas porque me parecen que ellos son los que cumplen la función importante. Ellos son los que se encargan realmente de traducir la información genética. Es decir, pasar la información genética que viene del núcleo y convertirla en proteínas. Recuerden, en el núcleo hay una membrana, ¿cierto?, que tiene poros. Por esos poros sale una molécula muy pequeña que se llama ARN mensajero. Ese ARN mensajero viaja hasta el ribosoma, o los ribosomas más bien, y allí se encarga de traducir la información genética que lleva y por convertir esa información genética en proteínas. ¿Qué me está diciendo esa información genética que haga? Haga esta proteína determinada. ¿Listo? Entonces, de eso se encargan los ribosomas, de leer esa información genética y hacer lo que allí dice, o sea, producir las proteínas. Son muchos, son muy numerosos, son muy pequeños y como les decía, se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas están formados por dos unidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña. En la subunidad pequeña es donde llega el ARN mensajero, el que viene del núcleo, con la información genética. En la subunidad grande se encuentra el ARN de transferencia, otra molécula de ARN diferente, que llevan consigo aminoácidos y van pegando y pegando aminoácidos y después de muchos aminoácidos se forma una proteína. ¿Listo? Importante esa función de los ribosomas, se encarga de producir las proteínas. Traduce la información genética y la forma en proteínas, la convierte en proteínas. Tenemos otro organelo, el aparato de Golgi, o también se conoce como complejo de Golgi. Es como un conjunto de membranas, pero estas membranas están por dentro de la célula, entonces son membranas intracelulares. Entonces es un conjunto de membranas, un juego complejo de membranas que se encargan de modificar y empaquetar las proteínas. ¿Sí? Una cosa es que en los ribosomas se haya hecho la proteína, pero la mayoría de esas proteínas necesitan sufrir una transformación en cuanto a su estructura, ¿cierto? Y además de ser empaquetadas para después enviarlas por fuera de la célula, de eso se encarga el complejo de Golgi, el aparato de Golgi. Modifica las proteínas, ¿sí? Les da como cierta estructura, las empaqueta y las saca de la célula. Las empaqueta en algunas estructuras llamadas vacuolas, ¿listo? Las cuales pues están acá, miren, entonces las vacuolas no solo empaquetan proteínas, sino también se encargan de almacenar diferentes tipos de sustancias, especialmente agua. En las células vegetales, esta vacuola cumple una función muy importante, porque al almacenar gran cantidad de agua, es la que se encarga de darle turgencia, ¿cierto? Darle como rigidez, darle consistencia a la célula y pues a su vez a la planta, ¿cierto? Entonces, en clase veíamos algunos videos de cómo esta vacuola central le permite darle esa rigidez a la célula, a la planta. Los cloroplastos. Los cloroplastos, estos son organelos exclusivos y únicos de la célula vegetal. Son los encargados de realizar diferentes funciones, en especial la fotosíntesis, aunque también almacenan otros pigmentos, cromoplastos, ¿cierto? Pero pues especialmente un pigmento llamado clorofila. Esta clorofila es la que se utiliza como tal para realizar la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, por eso estos organelos son muy importantes en la célula vegetal. Recuerden que estos organelos, pues no todas las células lo van a tener, ¿cierto? Digamos, las células de la raíz de una planta no van a tener cloroplastos porque en la raíz no se hace la fotosíntesis. Los cloroplastos se van a ubicar especialmente en las hojas, en algunas plantas también se ubican en el tallo. ¿Para qué? Para pues realizar el proceso fotosintético, obtener la energía necesaria para el crecimiento y el desarrollo de la planta. Quiero devolverme un poco aquí en la parte de mitocondria para aclarar que así como los cloroplastos son solo algunas células que los tienen, las mitocondrias pasa algo muy parecido. En el cuerpo humano hay células que tienen muchas mitocondrias y hay células que tienen más bien pocas. Entonces,
digamos que tengamos en cuenta que, digamos, células como la neurona, que consume mucha energía, va a tener muchas mitocondrias. Células como los espermatozoides, la célula reproductiva masculina, también va a tener muchas mitocondrias, porque se necesita desplazar, ¿cierto? Las células musculares, al consumir mucha energía, gastar mucha energía, también tienen una gran cantidad de mitocondrias. En cambio, células de la piel, digamos, ¿cierto? Las células de los ojos, los conos y los bastones, no son células que se caracterizan por tener mucha energía, por gastar mucha energía, por lo tanto, pues su número de mitocondrias es bajo. Ya para terminar, en esta diapositiva y terminar esta presentación, pues se proponen las 3 actividades de transferencia de evaluación. Primero, elabore una tabla que contenga la información. Entonces, el nombre del organulo, en una columna va el nombre del organulo, en otra columna va la función y en la tercera columna va el dibujo de ese organulo. Entonces, un ejemplo, el núcleo. ¿Qué función cumple el núcleo? Contener la información genética, ¿cierto? ¿Cuál es el dibujo del núcleo? Pues ahí sí lo busca y lo dibuja ahí en un cuadrito pequeño. Y así hace con estos organelos que acabé de escribir. En la segunda actividad, busque otros organelos, entonces nombre y describa otros organelos que nos explicaron en esta diapositiva. Hay muchos más, ¿cierto? Yo lo que no quiero es saturar esto el audio ni la diapositiva de información, traté de hacerlo lo más concreto, abordando tal vez los más importantes, pero hay muchísimos más. Entonces usted busque mínimo 10 de estos organelos diferentes a los que están aquí, bueno, dejémoslo en 5.